Hola, en esta clase vamos a hacer una presentación breve del texto Intervención cognitiva, una introducción. Primero definimos intervenciones cognitivas o entrenamientos cognitivos que los vamos a usar como sinónimos. Son los mismos intervenciones comportamentales que están diseñados para mejorar la eficiencia, mecanismos cognitivos y neurales, mejorar ese funcionamiento mediante la práctica y o la instrucción intencional. Cuando hablamos de intervenciones comportamentales, nos referimos a tareas en las que los participantes tienen que ejecutar ciertas acciones, ya que hay otras modalidades de intervención posibles que no necesariamente los participantes tienen que hacer esto. Frecuentemente se han abordado diferentes capacidades cognitivas: percepción, control de la atención, funciones ejecutivas, memoria de trabajo, inhibición, flexibilidad cognitiva, memoria episódica y memoria prospectiva. En el texto van a ver que los ejemplos o la presentación de los contenidos está vinculada principalmente a memoria de trabajo y el resto de las funciones ejecutivas porque han sido los procesos que más frecuentemente han sido trabajados desde el enfoque de la intervención cognitiva. Estas intervenciones también se han implementado en diferentes grupos de edad, es decir, a lo largo del ciclo vital, en poblaciones con desarrollo típico, con trastornos, con patologías. Uno de los supuestos principales, una de las claves de la posibilidad de la intervención cognitiva es la plasticidad. Por plasticidad entendemos la posibilidad de modificar el funcionamiento cognitivo y neural frente a las demandas ambientales. Es una respuesta de nuestro organismo frente a la experiencia. Esta propiedad está presente a lo largo del ciclo vital. Personas de desarrollo típico, personas sanas y con patologías, y si bien resulta más elevado durante la infancia, no desaparece totalmente, disminuye conforme aumenta la edad, pero conservamos plasticidad, conservamos capacidad para modificarnos en nuestro funcionamiento cognitivo neural a lo largo de todo el ciclo vital. Lo que nos permite los mecanismos de plasticidad es cambiar nuestro funcionamiento, cambiar incluso a nivel estructural, como respuesta a la experiencia individual, incorporando información ambiental que es particular y personal de cada uno, no es ya información eh, para un desarrollo común de nuestra especie, sino que es la información ambiental que cada individuo va encontrando permite hacer una eh, adaptación particular, individual, única a esa experiencia. Tenemos que tener en cuenta, eh, sobre todo si pensamos en la intervención con el blanco, las funciones ejecutivas, que las experiencias ambientales adversas, un ambiente cargado de estresores, que provee una estimulación escasa o menos que adecuada. Pensemos en situaciones concretas, ambientes con eh, carencias materiales, violencia, situaciones de estrés, situaciones de todo tipo, dificultades a nivel de alimentación, sueño, etcétera, pueden comprometer el desarrollo y el funcionamiento cognitivo tanto eh, a lo largo del desarrollo, es decir, durante un periodo relativamente prolongado de tiempo, como en un momento particular afectar la expresión de estos procesos cognitivos. Del mismo modo, experiencias ambientales positivas, lo que les mencionaba antes, pero en una faz positiva y favorable, personas que tienen una buena cantidad de sueño, una alimentación equilibrada, con una nutrición óptima, que tienen un ambiente con los estímulos adecuados, que tiene una baja carga de estresores, van a favorecer la expresión de los procesos cognitivos, en particular las funciones ejecutivas, en un momento del desarrollo y posiblemente a lo largo del mismo.
Una de las explicaciones o propuestas respecto de cómo opera la plasticidad, muy brevemente, la da Lobdan, propone que entre las demandas ambientales y la capacidad en un momento dado del individuo es donde va a operar la plasticidad. Si hay un desajuste prolongado, es decir, que si las demandas exceden a la capacidad disponible de manera sostenida, prolongada, relativamente constante, no siendo eh, excesivas de manera tal que ni siquiera pueda abordarlas la persona, sino que está en una suerte de zona de desarrollo próximo, cerca, pero aún no logrando cumplir con sus recursos, con las demandas ambientales, entonces es posible que se estimulen cambios plásticos saliendo de ese estado estable y de equilibrio relativamente dinámico, esta reacción permita adaptar los recursos del organismo a nivel funcional, estructural, pensamos a nivel comportamental, cognitivo, incluso neural, dando respuesta a estas demandas ambientales y permitiendo que eh, el sujeto esté en un próximo o próximos encuentros eh, con los recursos suficientes a través de estos cambios plásticos para hacer frente a estas demandas. Más allá de esto, y ahora vamos a ver qué diferentes modalidades de intervención y tienen diferentes características, algunas de las comunes, es decir, algunas de las características comunes de la intervención cognitiva que tenemos que tener en cuenta siempre al momento de, sea diseñar una intervención propia, implementar una intervención determinada o valorar los méritos de una intervención que ya haya sido implementada, es que es un proceso que es planificado y que es sistemático, es decir, que es em, una actividad que no es una y única, sino que se desarrolla en el tiempo, que sigue una serie de objetivos y pautas claros en su implementación. Hay motivos claros por los cuales se implementa una intervención que deben ser explicitados para poder organizar la implementación de la misma. Y fundamentalmente que es una intervención de tipo sistemática, es decir, que no alcanza un único encuentro, no alcanza, por más extenso que sea, para modificar el funcionamiento cognitivo, que es el objetivo de esta clase de intervenciones, sino que necesitamos sesiones de una duración eh, relativamente eh, elevada, aunque no se conoce exactamente en la actualidad cuál es la cantidad de minutos, por ejemplo, que debería tener una sesión de intervención cognitiva. Sí se sabe que debe ser de una duración suficiente como para permitir implicar activamente al proceso o los procesos blancos de nuestra intervención. Lo mismo con la frecuencia, no se sabe, por ejemplo, cuántas veces por semana tenemos que desarrollar la intervención. Lo que sí se sabe es que tiene que haber cierto sostenimiento en el tiempo, es decir, no alcanza con una o dos sesiones de entrenamiento o de intervención cognitiva para obtener mejoras. Y si se obtuvieran mejoras con una o dos sesiones de entrenamiento cognitivo, uno podría plantearse ciertas dudas respecto de esos resultados. Em, Hay algo de evidencia que muestra, aunque no es del todo concluyente, que eh, los programas cuando tienen una gran cantidad de sesiones, un exceso de sesiones no viene a amplificar los efectos. No porque sigamos, hay un punto en el que no porque sigamos agregando sesiones vamos a tener mayores efectos. El trabajo de investigación sobre este punto particular es encontrar cuál es esa carga óptima que todavía se está buscando, pero repito, lo que se sabe es que es un proceso planificado y sistemático que requiere de varias sesiones distribuidas en un plazo relativamente prolongado de tiempo para alcanzar mejoras. Hay dos grandes paradigmas de intervención cognitiva, si bien puede haber
algunas diferencias al interior de cada uno de ellos. En esta introducción los vamos a presentar dentro de estos dos grandes paradigmas o grupos de intervenciones: intervenciones basadas en procesos y las intervenciones basadas en estrategias, que se diferencian de acuerdo a la modalidad de instrucción, los objetivos que persiguen, los efectos potenciales que permiten alcanzar y la forma de aplicación. Cuando hablamos de instrucción o modalidad instruccional, nos estamos refiriendo a eh, que le vamos a pedir al participante de la intervención que haga algo, va a tener que hacer algo, le vamos a pedir que resuelva una determinada tarea, pero de acuerdo a cómo sea la modalidad de instrucción, puede ser que le digamos cómo hacerlo o no se lo digamos. Eso lo vemos a continuación. En las intervenciones basadas en procesos, las actividades son repetitivas, retomando lo que mencionaba una o dos diapositivas antes. em, y las instrucciones o la modalidad instruccional es implícita, es decir, que le vamos a pedir al participante que haga una determinada tarea, que ejecute una determinada tarea, pero no le vamos a decir cómo tiene que resolverla, ¿sí? Eh, ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. Lo que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestras actividades son tareas que identificamos como con un alto requerimiento de la función cognitiva eh, puntual que queremos optimizar. Y estas tareas, una o varias tareas, las vamos a implementar en sesiones que van a contar con numerosos ensayos de dificultad creciente, es decir, que no vamos a eh, ejecutar la tarea unas pocas veces, sino que vamos a hacer una práctica repetida de la misma, de dificultad creciente, que se ajuste según la mejora en la ejecución, es decir, que tenemos que tener algún criterio para poder ir graduando la dificultad de la tarea, intentando exponer al participante a niveles de dificultad crecientes, llevándolo a que mantenga constante el esfuerzo requerido en la ejecución. Lo que se busca con este tipo de intervenciones es mejorar el funcionamiento, hablando en términos de funciones ejecutivas, mejorar el funcionamiento de una o más funciones ejecutivas buscando un aumento en capacidad. Em, Más adelante, hacia el final de esta clase, vamos a ver mecanismos de cambio, pero el aumento de capacidad se va a referir, por ejemplo, en la ejecución de una tarea de memoria de trabajo, en ser más capaces de recordar una mayor cantidad de estímulos, ¿sí? Eh, Aumentar la el funcionamiento en términos de su capacidad real de manejar información o ser más veloces al momento de, o más precisos al momento de tener una respuesta prepotente, por ejemplo, ¿sí? Si es una tarea inhibitoria. Y la aplicación de este tipo de intervenciones es principalmente individual. Si bien se puede aplicar en grupo, este ajuste de dificultad continuo supone que quien implementa la intervención tiene que monitorear de cerca lo que el participante realice, más allá de si la tarea pueda ser, por ejemplo, presentada de manera informatizada y la dificultad se ajusta de manera automática, por ejemplo, a través de un algoritmo que ajusta la dificultad según el desempeño. Quien implementa tiene que monitorear de cerca, mano a mano, cara a cara, el desempeño del participante. Entonces, si hay una práctica repetida, sostenida en el tiempo, repetida tanto dentro de una misma sesión como en varias sesiones que se desarrollan en el tiempo, con tareas de dificultad adaptativa, esto es que ajustan la dificultad permanentemente manteniendo las demandas lo más elevadas que sean posibles en ese momento para esa persona que la lleva a operar al límite de capacidad del proceso blanco de nuestra intervención. Y si estamos logrando imponer demandas cognitivas elevadas con tareas que demandan de manera activa y específica un proceso cognitivo particular, entonces la combinación de estas tres características principales
nos va a dar, o suponemos que nos va a dar lugar a eh, el desarrollo de plasticidad, tanto a nivel cognitivo y neural, que va a llevar en consecuencia a mejoras de dominio general. Cuando hablamos de mejora de dominio general, que son eh, el objetivo último de esta clase de intervención, es eh, el hecho de obtener mejoras en el proceso entrenado, pero no en la ejecución específica de una tarea que lo demande, sino que por mejorar un proceso cognitivo en su capacidad real, lo que esperamos es que esa mejora en capacidad, lo que sea que defina la capacidad de ese proceso, esperamos que eso se transfiera, que haya transferencia hacia el desempeño de otras tareas que lo demanden. Las mejoras no van a ser específicas a una tarea, sino que por mejorar cierto proceso cognitivo en su capacidad real, esa mejora debería impactar o esperamos que impacte y beneficie la ejecución de diferentes tareas en las que este proceso está implicado. Solo para poner un ejemplo, está al final del texto que tienen disponible, eh, un entrenamiento basado en procesos de la inhibición comportamental desarrollado localmente por la doctora Jessica Imune. Lo presentamos acá. Es una tarea del paradigma Go, No Go. Lo que tiene que hacer el participante, en el lado izquierdo de la pantalla lo tienen, es frente a un estímulo, que es una pelota verde, presionar una tecla y no presionarla ante la aparición de el estímulo siguiente, que es la pelota violeta. Es decir, en un tipo de ensayos presiona, en otro tipo de ensayos no. Esta eh, ensayo, esto se configura de manera tal que da lugar a niveles que resultan más sencillos, a niveles que resultan más difíciles, del 1 al 6, como tienen a la derecha, y la dificultad de la tarea varía por el intervalo que tenemos entre intervalo de tiempo de presentación de esos estímulos, que se acorta conforme aumenta el nivel de dificultad. Y por otro lado, como se trabaja sobre inhibición comportamental, la cantidad de respuestas Go, es decir, la cantidad de respuestas en las que el participante presiona la tecla, que es la barra espaciadora, previos a la presentación de un ensayo en el que no debe presionar. Es decir, cuanto más se presiona la barra, cuanto más respuestas se emiten, se supone que se está creando una respuesta prepotente que luego resultaría más difícil de tener, sobre todo si tenemos menos tiempo para responder. Entonces, el nivel más bajo de dificultad, hay 1 o 2 presentaciones de la pelotita verde, el ensayo Go, antes de un no-go, del que no hay que responder. Y como pueden ver, a medida que aumenta la dificultad, pasamos de 1 o 2 ensayos, 3, 4, 5, 6, y así progresivamente hasta 9, 10 ensayos Go y uno no Go, que se supone que es la máxima condición de creación de esa respuesta prepotente. El sujeto va a tener la tendencia a seguir respondiendo y va a tener más dificultad en frenar. ¿Sí? La dificultad en esta tarea es adaptativa, así que si el participante no logra cumplir un cierto criterio de eh, precisión en su respuesta, va a bajar en su nivel de dificultad y si logra cumplirlo, va a progresar, va a avanzar y la dificultad va a incrementarse. Otra tarea desarrollada, otro programa desarrollado localmente, eh, que hemos estado trabajando, hemos implementado, está compuesto por una tarea de memoria de trabajo visoespacial, que es la que se ve a la izquierda, y una tarea de memoria de trabajo verbal que se ve a la derecha. Muy sintéticamente, lo que el participante tiene que hacer es, está un poco pequeño, pero en una grilla de 4 por 4 celdas que aparecen en la pantalla, van a ir presentándose secuencialmente estímulos, y el participante tiene que recordar la secuencia de estímulos, solo que le pedimos que al momento de responder se imagine que el estímulo se desplazó a la celda que está inmediatamente adyacente a la derecha del estímulo originalmente presentado, entonces tiene que hacer una manipulación espacial
de su respuesta. Si a lo largo de una serie de ensayos logra una cantidad de ensayos correctos, la dificultad va a subir y si no logra cumplir cierto criterio, la dificultad va a bajar. Lo mismo el mismo criterio adaptativo en la tarea de la derecha. Le vamos a pedir al participante, esto obviamente, y la tarea anterior de inhibición comportamental, han sido implementados con niños de edad escolar. Em, en esta tarea verbal se presentan operaciones simples, como pueden ver, 7 menos 5, el participante indica que el resultado es 2, 3 más 1, el participante indica que el resultado es 4, y luego tiene que señalar en el mismo orden las respuestas a esas operaciones que realizó, en este caso 2, 4. Progresivamente aumenta la cantidad de eh, operaciones que tiene que realizar y consecuentemente de dígitos que tiene que retener. Estas son modalidades de intervención que hemos desarrollado aquí localmente y que nos han llevado a diferentes efectos de transferencia en las poblaciones que las hemos implementado. El otro grupo o paradigma de intervenciones cognitivas es el basado en estrategias. Y si bien hay algunas diferencias aquí dentro de lo que hay en este paradigma, sintéticamente y de manera general podemos entenderlos como actividades en las cuales vamos a dar instrucciones explícitas, ya no implícitas, como en las tareas basadas en el paradigma basado en procesos, acerca de la implementación de una estrategia y vamos a estimular de manera directa la aplicación en la ejecución de una tarea. ¿Cómo es esto? En este caso sí le vamos a decir al participante, vamos a instruirlo, vamos a enseñarle y vamos a eh, entrenar la implementación de una estrategia, de un proceso cognitivo determinado. Y la implementación de una estrategia supone eh, que el participante va a aprender o vamos a instruirlo en una manera deliberada de manejar cierto material, cierto contenido, cierta información. Vamos a, en este caso sí, enseñarle el cómo del manejo del material. Las estrategias son de dominio específico, ya no buscamos mejoras de dominio general, sino que vamos a esperar mejoras que estén restringidas a tareas que puedan ser abordadas mediante la estrategia entrenada. Yo voy a aprender una estrategia puntual asociada a un proceso cognitivo y voy a implementar esa estrategia en la resolución de una tarea que demanda ese proceso cognitivo. Entonces, yo espero, o en la literatura se espera, no yo espero, sino que en la literatura se espera que los efectos que se obtengan estén restringidos a tareas en las cuales pueda ser implementada la estrategia eh, que se aprende, que se practica y sobre la cual se está interviniendo. Sí, una coincidencia con el paradigma basado en procesos es que los contenidos, los materiales que van a marcar la dificultad para la implementación de la estrategia deben ser de complejidad creciente. Em, lo vamos a ver con un ejemplo a continuación, pero eh, no puedo manejar siempre información que sea de la misma dificultad o que suponga el mismo desafío para el individuo. En algún momento el manejo de la estrategia puede facilitarle y permitir una ejecución muy adecuada con un tipo de material y si yo no lo varío, esa estrategia no se va a desarrollar de manera adecuada y su generalización a otras situaciones en las que pueda ser implementada va a ser mucho menor. Y ya lo que se busca, otra diferencia con el paradigma basado en procesos, es que no buscamos un incremento de la capacidad real del proceso cognitivo. eh, si fuera memoria de trabajo, no buscamos que la persona sea capaz de almacenar y procesar una mayor cantidad de información porque tiene más recursos cognitivos para eso, sino lo que se busca ahora es hacer un uso de los recursos disponibles con la mayor eficiencia posible. No va a cambiar la capacidad de la persona, sino que el uso de estrategias le va a permitir una mejor implementación, más eficiente, le va a permitir un mejor desempeño en diferentes tareas por una reducción de las demandas cognitivas sobre
el proceso blanco de la intervención en cuestión. Por ejemplo, la estrategia de repaso o rehearsal que se ha utilizado en algunos estudios de intervención, lo que supone es que tenemos que repetir información para no perderla. Si ustedes piensan en hace algunos años, cuando no teníamos celulares, por ejemplo, y alguien nos decía un número de teléfono y no teníamos dónde anotarlo, teníamos que mantenerlo activo. ¿Cómo hacíamos hasta que podíamos llegar a escribirlo para no perderlo? Bueno, nos lo repetíamos y repetir información, esto tan sencillo y que se desarrolla en la mayoría de las personas de manera específica, no todas las personas lo utilizan de manera adecuada para retener información que sería importante para la ejecución de una tarea y que podría llegar a perderse. Lo que implica repetir información es o aprender a hacer este repaso subvocal, es repetirnos información de manera interna para refrescarlo atencionalmente y no perderla, esa información, que no se desvanezca. Los estudios de intervención basados en estrategias que utilizan esta estrategia, valga la redundancia, lo que hacen es presentar conforme el participante va pudiendo manejar estímulos de mayor dificultad para ser manejados a través de esta estrategia. Por ejemplo, empezamos recordando secuencias de dígitos a través del repaso, pasamos a palabras, luego frases, buscando que, eh, por ejemplo, en este caso, materiales o información de tipo verbal pueda ser abordada mediante esta estrategia. Esperamos que el uso de esta estrategia se eh, generalice a tareas que puedan ser abordadas mediante el uso de esta misma estrategia, que en general van a ser tareas que impliquen información de tipo verbal y que podamos repetir, podemos utilizar este repaso subvocal para mantener activa la información. Ahora bien, tenemos también dos tipos de tareas de entrenamiento, esto ya más enfocado en los paradigmas o el entrenamiento en el paradigma de procesos. Em, Tenemos las tareas de paradigma único, las tareas multiparadigma y las tareas o los programas multidominio. Las tareas basadas en paradigma único, perdón, los programas basados en paradigma único, lo que van a presentar es una o más tareas de un mismo paradigma de evaluación o basadas en un mismo paradigma de evaluación como actividades de entrenamiento. ¿Qué es esto de un paradigma de evaluación? Es una tarea que tiene una estructura en la presentación de los estímulos y una demanda de procesamiento cognitivo que es común a diferentes tareas, más allá de si presentamos los estímulos, por ejemplo, verbalmente o los presentamos a través de una computadora o si requerimos el manejo de información eh, puede ser verbal o visual, espacial. Son tareas, por ejemplo, en memoria de trabajo, las tareas de amplitud compleja, más allá del tipo particular de estímulo que estemos presentando, presentan una misma demanda. Tenemos que retener información mientras que procesamos esa misma información u otra de manera simultánea y luego debemos ordenar la secuencia de información presentada o devolverla o recordarla en orden. ¿Sí? En este caso, los programas de paradigma único van a presentar una o varias tareas de un mismo paradigma como actividades de entrenamiento. Lo que tiene de ventajoso es que vamos a conocer adecuadamente las demandas que estamos imponiendo, los mecanismos cognitivos que estamos requiriendo y en el caso de darse mejoras, vamos a saber o vamos a poder atribuirlas de una manera más detallada o va a favorecer que podamos identificar cuáles son los mecanismos potenciales de cambio, eh, ya que la demanda que estamos imponiendo es más identificable por ser siempre el mismo tipo de tarea el que estamos implementando. Los programas multiparadigma lo que hacen es implementar tareas de diferentes paradigmas, pero que miden un mismo proceso cognitivo. Entonces, vamos a implementar eh, tareas que
se supone, por ejemplo, que evalúan la memoria de trabajo, las vamos a adaptar de manera tal de poder implementarlas como tareas de entrenamiento, con su ajuste de dificultad y esa sistematicidad en la implementación que hablábamos antes. em, pero que no pertenecen a un mismo paradigma. Entonces tenemos, por ejemplo, tareas de amplitud compleja, o hay diferentes paradigmas de memoria de trabajo, el paradigma NVAC o Running Memory, hay otros, eh, que lo que se supone es que miden la memoria de trabajo, aunque no le imponen a la memoria de trabajo las mismas exactas demandas, y se supone que requieren de mecanismos distintos de ese proceso cognitivo para su ejecución. ¿Cuál sería la ventaja? Que estamos trabajando sobre, como el paradigma único, sobre un mismo proceso, sobre un único proceso, pero en este caso lo estamos abordando con demandas más amplias. ¿Cuál es la contracara de esto? Desde, eh, esto desde el punto de vista aplicado es una ventaja. Desde el punto de vista teórico, la desventaja que tiene es que no podemos saber si el programa funciona, no podemos saber exactamente qué es lo que mejoró dentro de ese proceso entrenado, cuál fue el mecanismo de cambio que generó esa mejora, eh, del mismo modo de que si el programa no funciona, o puede ser que, por ejemplo, alguna de las tareas, pensemos esto, alguna de las tareas implementadas no lleva a ninguna mejora, no lleva a mejora, solamente que no podemos identificarla dentro de nuestra intervención. Los programas multidominio comparten algunas de estas características con los programas multiparadigma, pero en este caso ya no buscamos estimular un solo proceso cognitivo, sino que estimulamos más de un proceso cognitivo. Necesariamente vamos a tener tareas más heterogéneas. Por ejemplo, podemos presentar diferentes tareas ejecutivas. Hacemos un programa de intervención de las funciones ejecutivas de manera general, como las vimos en la cursada. Eh, Entrenamos memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad cognitiva, por ejemplo. Esperamos, en términos aplicados, una mayor generalización porque la intervención está trabajando con mayor amplitud de procesos, entonces esperamos si hay efectos que los efectos se generalicen en mayor medida, pero en términos teóricos tenemos la misma dificultad que con los programas multiparadigma. Eh, no podemos identificar precisamente si hay mejoras, a qué se deben o si alguna de las tareas que estamos implementando tiene mayores efectos que otra, o bien si hay una que, por ejemplo, implementamos tres tareas, hay una que no necesariamente lleva algún efecto, ¿sí? Entonces, para sintetizar esto, hay diferentes modalidades de eh, o presentación de las tareas de entrenamiento, sobre todo las basadas en procesos, paradigma único, multiparadigma y multidominio, tienen sus ventajas y sus desventajas en términos teóricos y aplicados. Pasando a cómo poder identificar si nuestra intervención es eficaz, es decir, tenemos diferentes tipos de intervenciones, vimos algunas de sus características, hablamos de los tipos de tareas recién, pero tenemos que saber ahora cómo poder identificar que una intervención es eficaz, que funciona, entre comillas. Tenemos diferentes efectos para valorar. Por un lado, los efectos de práctica nos van a hablar de las mejoras en el desempeño en las actividades puntuales de entrenamiento entre la primera y la última sesión, que es un hallazgo generalmente reportado, prácticamente unánime, les diría de manera prácticamente unánime por los estudios, porque los participantes suelen mejorar si comparamos el desempeño entre la primera y la última sesión. Generalmente se encuentran mejoras significativas en una magnitud elevada. Se puede ver en la figura que está aquí abajo a la derecha, la línea gris más clara, cómo el nivel medio pasa de aproximadamente 2, el nivel 2 en una tarea de SPAN, a el nivel 5, el nivel medio de ejecución. Seguramente la comparación entre esta primer sesión y la última sesión, sesión 18 es acá, un programa de 18 sesiones, sea significativa, pero esto nos está diciendo que
si implementamos un entrenamiento, como en este caso es de la memoria de trabajo, mejoró la memoria de trabajo, es decir, mejoró el proceso entrenado, o esta mejora puede deberse, por ejemplo, a una habituación a la tarea. La verdad es que no está de más reportar efectos de práctica o de entrenamiento, pero no nos informan acerca de si realmente nuestra intervención fue eficaz. Esto lo marco porque si están en contacto con literatura o les interesa este tema, van a ver que a veces los estudios reportan mejoras en la tarea entrenada como mejoras en el proceso entrenado, que son dos cosas bien distintas. Tenemos que diferenciar entonces efectos de práctica con efectos de transferencia. Mejoras en la tarea entrenada no es lo mismo que mejoras en el proceso entrenado y en capacidades relacionadas. Volvemos a transferencia, los efectos de una intervención que se generalizan a tareas distintas, como vimos en la eh, diapositiva del entrenamiento de proceso. Esto nos lleva a tener que evaluar necesariamente pre-post intervención. En el caso de las funciones ejecutivas que nos hayamos propuesto estimular, entrenar con tareas distintas de las usadas para la intervención. En este caso, vamos a hablar de transferencia y tipos de transferencia. Em, También esto está con cierta discusión en la literatura acerca de cuál es el límite de cada una de estas distinciones que les voy a presentar ahora, pero podemos hallar ciertos acuerdos. Respecto del dominio y respecto del tiempo, el plazo de tiempo, el cruce de estas diferentes propiedades nos va a dar las diferentes modalidades o tipos de transferencia. Respecto del dominio, vamos a hablar de transferencia cercana y lejana. Si hablamos de funciones ejecutivas, transferencia cercana es encontrar una mejora en el desempeño en la misma función ejecutiva que entrenamos, pero en una tarea distinta que la usaba para el entrenamiento. Si fuera una misma tarea o del mismo paradigma o extremadamente similar, bueno, estaríamos más cerca de un efecto de práctica. Si tenemos un efecto sobre una tarea que mide el mismo proceso pero es distinta, nos vamos a mover dentro de transferencia cercana. Lejana, vamos a hablar de un dominio distinto al entrenado. Puede ser, si entrenamos una función ejecutiva, otra función ejecutiva, o incluso una habilidad compleja, puede ser, no sé, comprensión de texto, por ejemplo. Eso refiere a una transferencia lejana. Y en términos de tiempo, corto y largo plazo. Corto plazo, cercano al final de la intervención. ¿Qué tan cercano? Entre inmediatamente haya finalizado la intervención y aproximadamente un mes, si bien no hay un acuerdo claro respecto del plazo de tiempo, pero hay cierto consenso en la literatura de que este plazo de tiempo lo entendemos como corto. Por otro lado, un plazo largo de tiempo es el que excede un mes o incluso pudiendo llegar hasta varios meses o años, ¿sí? Lo que importa es entender que el corto plazo está cercano, lo más cerca posible a la finalización de la intervención, el largo plazo busca ver el mantenimiento o el seguimiento de los efectos en el tiempo, por lo tanto debe estar alejado del final de la intervención. El cruce de estas diferentes modalidades de transferencia nos va a dar efectos de transferencia cercana a corto plazo, cercana a largo plazo, lejana a corto plazo, lejana a largo plazo. Misma función entrenada, medida con una tarea distinta, inmediatamente finalizada la intervención, cercana a corto plazo. Misma función ejecutiva entrenada con medida con una tarea distinta, luego de pasados 4 meses, cercana a largo plazo. eh, Otra función ejecutiva, otro proceso cognitivo, una habilidad compleja, como les decía, la comprensión de texto, habiendo entrenado inhibición perceptual y evaluar efectos sobre comprensión de texto, inmediatamente termina la intervención, transferencia lejana a corto plazo. Evaluar los mismos efectos, pero luego de 4, 5, 6 meses, un año o un plazo de tiempo así considerable, transferencia lejana a largo plazo. Para puntualizar esto, transferencia cercana, repito, mejoras en el desempeño en las tareas que requieren al proceso entrenado, pero que son distintas de las usadas para el entrenamiento. A veces nos encontramos con dificultades de que no tenemos tantos paradigmas de evaluación, tantas tareas distintas que tengan propiedades psicométricas adecuadas para permitir
su uso como tareas de evaluación de efectos de una intervención. Entonces, esto a veces es una limitación en nuestro trabajo. Lo que sí tenemos que remarcar es que permite demostrar mejoras en el proceso que fue entrenado. Un ejemplo, entrenar el visor perceptual con una tarea del paradigma de flancos y evaluarla con una tarea del paradigma de búsqueda visual, que se supone que miden la inhibición perceptual, aunque tienen demandas relativamente distintas en términos de cómo se presenta los estímulos ante los que el participante debe responder. Por otro lado, transferencia lejana, dijimos mejoras en dominios distintos al proceso entrenado, que lo están implicando parcialmente. Un requisito para esto es tener alguna evidencia de que los procesos están eh, relacionados. No es ver efectos porque sí, sino que parte de la justificación de estos efectos es que eh, deberían ser esperables porque estos procesos tenemos evidencia, o procesos, habilidades o lo que sea, tenemos evidencias de que tienen algún grado de correlación que justifique la posibilidad de analizar la presencia de transferencia entre ellos. Por ejemplo, entrenar funciones ejecutivas y evaluar efectos sobre lectura, inteligencia fluida. Luego, en términos de tiempo, a corto y largo plazo, los beneficios, como les dije antes, observados inmediatamente después de que concluye el entrenamiento, se refieren a corto plazo y a largo plazo luego de que pasa un periodo de tiempo considerable. No solo permite demostrar mejoras perdurables, sino que a veces hay efectos que se manifiestan de manera tardía. Pensemos, intervenimos sobre memoria de trabajo. Hacemos una intervención basada en procesos. Inmediatamente termina la intervención dura un mes. Nosotros queremos ver si mejora la capacidad de resolver fracciones, por ejemplo, de niños al final de la escuela primaria, quinto, sexto grado. No tendría tanto sentido evaluarlo inmediatamente finaliza la intervención como a largo plazo para ver si la intervención, poder analizar y obtener evidencia acerca de si la intervención mejora esta capacidad, uno podría esperar que requiere de un cierto tiempo para que la capacidad mejorada de la memoria de trabajo impacte en la adquisición de esta habilidad matemática puntual y se manifieste de manera tal de permitirme encontrar esa mejora. Entonces tendría más sentido una manifestación tardía antes que inmediata, por lo tanto sería interesante en esa clase de intervención para valorar sus efectos, ver eh, los mismos luego de un plazo relativamente largo de tiempo. Esto es difícil de obtener, no todos los estudios la analizan, no solo porque eh, es difícil en términos de organización de un estudio poder eh, hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de los participantes requiere mucho recursos materiales, requiere muchas personas abocadas a estas tareas. Eh, en ocasiones los participantes abandonan los estudios, los convenios institucionales que sustentan los estudios no permanecen, entonces son situaciones difíciles de evaluar a veces desde el operativo y difíciles de obtener porque los efectos no siempre se mantienen, no siempre emergen o se manifiestan a lo largo del tiempo. Otro aspecto fundamental es el control experimental, cómo dotamos un estudio de la suficiente validez interna como para garantizarnos que eh, las mejoras que obtenemos efectivamente se deben a la intervención. Los estudios con mejor control, y esta es una situación paradójica, tienden a obtener mejores efectos. Los efectos son más consistentes cuando tenemos un mejor control de la situación experimental, pero un hallazgo recurrente en la literatura es que cuanto mejor eh, implementado está el estudio, cuanto mejor es y más riguroso es el diseño controlando el efecto de variables externas, menores tienden a ser los efectos. Por lo tanto, ¿existe algún diseño óptimo? La literatura marca como óptimo, al menos actualmente óptimo, diseño experimental con pre y post-test, asignación aleatoria y grupo control activo eh, para llevar a cabo en intervenciones cognitivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tipo
al implementar este diseño, bueno, tenemos una fase, una evaluación pre-test, la implementación del entrenamiento y una o más evaluaciones post-test. Pero necesito para poder controlar diferentes variables intervinientes externas a la manipulación de la variable independiente y su efecto sobre las dependientes, necesito tener un grupo de control, personas que sean comparables con las que reciben el entrenamiento, pero que no lo reciban. Ahora, debido a que es posible que yo trabaje con grupos prearmados, por ejemplo, o que tengan alguna característica particular que los agrupe a los participantes y pudiera incidir sobre los efectos observados, por ejemplo, si trabajo en una escuela, eh, al grado A le aplico la intervención y al grado B lo trato como grupo control, puede haber alguna situación diferencial entre grupos que ya están armados que me afecte los resultados obtenidos. Por ejemplo, si estoy viendo un efecto sobre habilidades matemáticas y hay alguna diferencia en cómo los participantes de un grado y otro se les enseña matemáticas, pues ese efecto se puede manifestar los efectos de la intervención, el investigador atribuirlo a su intervención cuando en realidad se debe a que hubo docentes distintos a ritmos distintos, ¿sí? Entonces, algo que tengo que hacer es aleatorizar, asignar al azar los participantes a las diferentes condiciones experimentales para que eh, cancele estas diferencias. Si tengo entonces pre y post test, grupo de entrenamiento y control, los participantes son asignados al azar, tengo buen control de la situación experimental, pero me falta algo. Eh, el grupo control activo en las situaciones eh, de prueba de intervención cognitiva se refiere a que los participantes del grupo control tienen que hacer alguna tarea de tipo placebo, podríamos decir, que sea superficialmente eh, comparable con las que realizan en el grupo de entrenamiento, pero que no contenga los ingredientes o elementos activos de la intervención. Por ejemplo, el grupo de entrenamiento hace una tarea de dificultad adaptativa y el grupo control hace la misma tarea, pero en una versión no adaptativa. Superficialmente las tareas son iguales, solo que la demanda que estamos imponiendo en términos de dificultad adaptativa, que suponemos que es lo que nos puede dar lugar a mejoras en el proceso entrenado, es distinta entre los grupos. Y ya para ir finalizando, respecto de los mecanismos de cambio, que un poco recapitula y se vincula con los paradigmas de intervención, la propuesta del modelo de capacidad de eficiencia de von Bastian y colaboradores viene desarrollándose ya hace varios años. Este modelo lo que busca es pensar o poder representar qué es lo que cambia para que observemos algún efecto de transferencia. Y lo que supone esta autora es que hay diferentes moderadores que van a dar lugar a diferentes efectos. Hay características específicas de la intervención, características específicas de los participantes, características ambientales que se ponen en juego eh, al momento de generar eh, efectos de una intervención. Principalmente tenemos dos mecanismos. Un incremento en capacidad y un incremento en la eficiencia. De alguna manera lo vine comentando, un incremento en la capacidad en sí real de el proceso entrenado o un aumento en la eficiencia de la capacidad disponible sin que la capacidad se incremente. Em, Estas dos vías posibles pueden dar lugar, perdón, a efectos de transferencia, moderados por características del tipo de entrenamiento, sea procesos, sea estrategias, depende del proceso sobre el que intervengamos y depende de las características de los participantes, su edad, género, nivel socioeconómico, su nivel educativo, factores vinculados a la personalidad, motivación, expectativas, etcétera.
Y hablando de los moderadores, la pregunta es por qué algunos se benefician más que otros luego de una intervención cognitiva. Los efectos suelen analizarse a nivel grupal, pero dentro de un grupo de intervención, un grupo de entrenamiento, hay participantes que mejoran mucho, otros poco, y algunos que incluso no mejoran. Entonces, cabe hacerse esta pregunta. Esto ha llevado más recientemente al análisis de diferencias individuales para identificar quiénes pueden ser los mejores destinatarios de la intervención. Si yo puedo identificar características personales, individuales de esos participantes que me permiten determinar quiénes son los que más se pueden beneficiar de una intervención, entonces puedo hacer un uso mucho mejor de ese recurso porque puedo dirigir esa intervención para que sea aplicada en individuos que tienen las características que puedo anticipar que me van a llevar a mejores efectos y no implementar esa intervención en personas, en participantes que yo sé que los efectos van a ser muy pocos o incluso nulos. Pero, ¿qué características son las que me permiten poder hacer esto que les acabo de mencionar? Bueno, se ha estudiado la edad, el nivel socioeconómico, el nivel de desempeño de base inicial en las tareas, personalidad, motivación, diferentes factores. Pero la realidad es que de manera consistente tenemos evidencias respecto de el nivel de desempeño de base, que es posiblemente lo más estudiado. Y para el nivel de desempeño de base en el proceso objeto de entrenamiento, o en alguna actividad cognitiva relevante, por ejemplo, si voy a entrenar flexibilidad cognitiva, bueno, ¿cuál es el nivel inicial preintervención de flexibilidad cognitiva de cada una de las personas que van a participar del entrenamiento? Y se han propuesto dos hipótesis para entender cómo esto puede incidir sobre los efectos: la hipótesis de compensación de las diferencias individuales y la hipótesis de magnificación de las diferencias individuales. La hipótesis de compensación lo que dice es que aquellos participantes que tienen un nivel de desempeño inicial más bajo tienden a ser los que mayores beneficios obtienen de una intervención. Por su parte, la hipótesis de magnificación lo que va a decir es que aquellos participantes que tienen un desempeño más alto son los que más beneficios van a tener. En una intervención, el que menos tiene inicialmente más se beneficia. En base a la otra hipótesis, el que más tiene inicialmente es el que más se beneficia. Y se ha propuesto, y hay evidencia, e incluso localmente hemos encontrado evidencia en este sentido, de que el entrenamiento basado en procesos tiende a beneficiar en mayor medida a los que tienen un nivel de desempeño inicial más bajo, es decir, los que empiezan en un nivel peor, si se quiere, son los que más ganan con la intervención, mientras que el entrenamiento basado en estrategias tiende a beneficiar más a los que más recursos cognitivos tienen inicialmente. Y esto nos ha llevado a pensar que el entrenamiento de procesos podría ser una herramienta útil para reducir las diferencias eh, entre, por ejemplo, los niños en un mismo grupo, entre los que tienen un desempeño más alto y más bajo, pudiendo reducir esas diferencias interindividuales, permitiendo de alguna manera, si pensamos en un grupo, en un grado o en una escuela, nivelar eh, un poco en términos de funcionamiento cognitivo eh, el desempeño de los participantes que estemos o de los niños que estemos considerando. Entonces reducimos esas diferencias y acercamos a los participantes que tienen un peor desempeño inicial a el rendimiento que podrían tener en comparación con sus pares. Bueno, esto es todo en esta eh, presentación. Espero que les sirva, les sea útil y quizá les interese este tema. Y si tienen alguna duda, consulta, comentario o quieren tener más información sobre este trabajo que hacemos, los invito y las invito a escribir a la dirección que les dejo en pantalla.